Hola Raquel, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Cuando la estábamos organizando, tú me decías o me confesaba, mejor dicho, que no sabías muy bien qué es lo que quería de ti. Pues a mí la verdad es que tu trabajo me resulta muy interesante por este libro, ¿no? Tú has escrito este libro antes de que sea demasiado tarde, en el que das voz a los cristianos perseguidos de Irak, perseguidos por el Daesh, ¿no? Cuéntame un poco tu experiencia. Yo he viajado por mi trabajo varias veces a Oriente Medio, y la primera vez que tuve que ir a Irak fue para conocer cómo estaba la población iraquí tras el genocidio que ha hecho en Irak el Estado Islámico, o el mal llamado Estado Islámico, vamos a llamarlo como tiene que ser, que es el Daesh, en el que en el 2014, el 10 de junio, comenzó una limpieza étnica, religiosa en Mosul, y luego continuó por la llanura de Nínive hasta el 6 de agosto en la ciudad de Caracas, la ciudad de todo este país con mayor número de cristianos, ¿no? Todas estas poblaciones, no solamente los cristianos, también los millones de musulmanes que vivían en esta parte pacífica del norte de Irak, Mosul es la segunda ciudad más grande de todo Irak, tuvieron que salir de refugiados, mejor dicho, de desplazados internos, hacia aquellas tierras donde no estuviera el Daesh. Entonces todos se alojaron en el Kurdistán iraquí, exactamente en la ciudad de Erbil, la mayoría de ellos, y los 120.000 cristianos que vivían en estas numerosas localidades de la llanura de Nínive, desde Mosul hasta el pueblo más alejado, Bartella, que está cerca de Erbil, de la capital del Kurdistán iraquí, se convirtieron de la noche a la mañana, hace 2 años, en desplazados, en homeless, en dormir a ras del suelo al principio, en no tener trabajo, dejaron sus casas, dejaron sus ahorros, dejaron sus propiedades, sus estudios, los universitarios, su ropa, salieron huyendo de este terrorismo y empezaron una nueva vida en el Kurdistán iraquí. Yo no daba crédito cuando fui al Kurdistán iraquí, a Erbil, y vi lo que había pasado, ¿no? Que en el siglo XXI un grupo terrorista continuara diciendo a la población civil, en su tierra, en sus casas, que o se convertían al Islam, pagaban un impuesto, la yisa, o si no, se tenían a las consecuencias, que en último extremo significaba la muerte. Estos cristianos podían haber pagado, porque los cristianos en Irak representan la clase alta, la clase intelectualmente más potente, el 30% de los médicos de Irak son los cristianos, los más formados, los universitarios, los intelectuales, los analistas, era gente de clase media alta. Entonces me impresionó cómo esta gente optó por dejarlo todo, menos su identidad, que para ellos era su fe. Podrían haberlo pagado, como he dicho, porque tenían dinero, pero no solamente era una cosa injusta tener que pagar cientos de dólares al mes por cada persona, no por la familia, y luego independientemente de la renta, sino que no aceptaban porque se suponía subrogarte a ser un ciudadano de segunda categoría, y ellos no estaban dispuestos. Entonces me fui tienda de desplazados, caseta por caseta, preguntando a estos 120.000 cristianos que huyeron de la noche a la mañana por qué habían hecho esto, y entonces ese fue el origen de este libro. Decías en el libro que donde han encontrado refugio en el Kurdistán, pues han sido ayudados no solamente por los propios kurdos, ¿no? Que han sido los artífices de que ellos se instalaran ahí en esas tierras, sino que han sido ayudados por musulmanes. Ponías el ejemplo de un centro comercial abandonado, pues que pertenece a un musulmán, sí, con mucho dinero, y aún así hay un testimonio dentro del libro que dice que convivir como minoría entre los musulmanes es muy complicado. ¿Es una idea, una opinión generalizada, o en este caso es subjetivo?
Es complicado y cada vez lo está siendo más, porque el problema de Irak y del resto de Oriente Medio, del Líbano, de Siria, de todo Oriente Medio, como digo, de todas las regiones, que las sociedades están empezando a ser secuestradas por este pensamiento yihadista, ¿no? Por este radical, de este Islam radical, ¿no? Siempre es complicado vivir en minoría, pero una cosa es en las grandes batallas intelectuales y otra cosa es en el día a día. Y los cristianos, con sus más y sus menos, podían convivir y eran amigos de sus hermanos musulmanes, de sus vecinos, en Mosul y en el resto de las ciudades de Irak, ¿no? Es verdad que cada vez es más complicado, pero también es verdad que hay mucho Islam, muchos musulmanes de bien que están en contra de este Daesh y que con sus más y sus menos, quizá más en silencio, más callado, que no se conoce, que es la otra parte interesante, ¿no? de esta historia, bueno, pues no es que se hayan opuesto, pero han ayudado a todos los que el Daesh consideraba enemigos, ¿no? Y como dices, es el caso del Ankawa Mall, que era un centro comercial, que estaba el esqueleto, ¿no? En hormigón, con varias plantas, con escaleras, lo que iba a ser un centro comercial pues europeo, porque el Kurdistán es una zona muy rica, como podía ser cualquier centro comercial que pudiera tener en nuestras ciudades. Estaba en hormigón y el propietario, que es un musulmán de Erbil, cuando vio la avalancha de desplazados que hubo, decidió parar las obras y acoger, porque la gente no tenía techo para vivir. Y estás hablando del 6 de agosto del 2014, donde en Irak, vamos, 50 grados a la sombra mínimo. No había agua, era una emergencia humanitaria. Y luego prepárate que venía el invierno, donde allí es helador. Entonces, en un principio durmieron al ras del suelo, llamaron a las puertas de las parroquias, les acogieron en los jardines, en las balconadas de las iglesias, en los colegios, en los polideportivos, pero la mayoría estaba al ras del suelo. Luego de allí dijeron, bueno, hay que empezar a pensar en tiendas de campaña militares, pero claro, eso con la lluvia y con el frío no se podía aguantar. Y entonces la iglesia se puso en marcha y empezó a hacer una campaña para pedir los containers o estas casetas prefabricadas para cada familia y tenerlos alojados, porque lo que algunos pensaban que sería cuestión de 3 o 4 días supuso 2 años de desplazados. Entonces hubo muchos musulmanes que también ayudaron, ¿no? y que siguen ayudando a los cristianos, ¿no? Y también hay muchos cristianos que también han ayudado a muchos musulmanes para hacer frente a este Daesh. Afirmas en el libro que en 2015, por primera vez desde el siglo III, Mosul se queda sin cristianos. ¿Sabes cuál es la situación actual? ¿Han podido volver tras la retirada del Daesh a sus tierras? A ver, las informaciones que nos llegan a nosotros, ayuda a la Iglesia Necesitada, de Mosul es más complicada que la situación del resto de las ciudades de la llanura de Nínive, ¿no? Donde allí los cristianos pues eran la mitad o incluso en algunas ciudades la mayoría de ellos, ¿no? En Mosul es, como digo, la segunda ciudad más grande de Irak, y entonces lo que pasa es que como todas las grandes ciudades, uno no sabe quién tiene al lado de vecino, ¿no? Uno no sabe qué ha pasado. Y cuando se liberó Mosul del terrorismo del Daesh, muchos musulmanes que eran del Daesh, que apoyaron al Daesh, se afeitaron la barba y se disolvieron entre la sociedad. Entonces, el problema es que los cristianos no saben quién tienen al lado de vecinos, no es lo mismo que un pueblo de Nínive. El volver a Mosul está siendo mucho más complicado para los cristianos y no quieren hacerlo, porque no saben quiénes son de vecinos. Y porque ahí la convivencia sí que se ha roto en Mosul más que con el resto de las ciudades de Nínive. ¿Por qué? Porque el Daesh estuvo una semana en Mosul, en el que decía no pasa nada, tranquilos, y los propios musulmanes, vecinos de estos cristianos, eran convencidos por estos jefes del Estado Islámico diciéndoles cuando se vayan estos cristianos tú te vas a quedar con la casa. Tú vas a vivir aquí, tú vas a tener este piso, sus coches, porque salieron con lo que tenían. Y muchos lo hicieron. Muchos musulmanes sí que sucumbieron, también por miedo,
también por miedo, para decir, bueno, yo es que no soy cristiano, ¿por qué me voy a ir? No estoy de acuerdo con este extremismo, pero bueno. Y luego está la debilidad humana, ¿no? Y entonces muchos se unieron a este movimiento que era mayoritario entonces, y que se quedaron con las casas. Y que entonces el retorno de los cristianos a Mosul está siendo más a cuenta gota, y porque los propios cristianos de Mosul no lo han pedido. Mucho, en menor proporción que los restos de ciudades, que son pueblecitos pequeños. Entonces pues vas tú, conoces a tu familia, los amigos, y entonces es más fácil la vuelta. Pero que sepáis una cosa, que esto no se sabe mucho, y a ver si algún día escribo de ello. Muchos cristianos de Erbil han dicho, no voy a Mosul porque sé que ahí hay una familia de musulmanes viviendo que no tienen trabajo, y yo, como de momento no quiero, pues que ocupen mi casa y tienen donde dormir. Fueron expulsados de sus casas por musulmanes, y la lección que nos dan es que, lejos de decir no es mío, es mi derecho, me han echado, dicen, mira, miro para otro lado, tengo que volver a empezar una nueva vida, o en el Kurdistán, o en países limítrofes como Jordania, como Líbano, o incluso en Europa, que hay muchos que han venido. Pero sin embargo, fíjate, no hay esa revancha en los cristianos, que dicen, mira, es que yo lo sé, he ido y he visto que mi casa está tomada por una familia musulmana, que no trabajan, que tienen 8 hijos, 9 hijos, los musulmanes. Dicen, pero es que, ¿cómo les voy a echar yo de la casa ahora? En tu libro también haces mención no solamente a los cristianos, sino también a los yazidíes y a los chiíes, que han sido las otras minorías religiosas perseguidas. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con algún representante de la comunidad yazidí, ya que estos han sido, ¿no?, los que han sufrido la peor persecución? Ha sido una limpieza étnica en su caso, ¿no? ¿Has podido hablar con alguien de su comunidad? Sí, en este viaje del 2015, justo al año, estuvimos en un pueblo donde estaban desplazados un grupo de yazidíes. Es verdad, como dices, que lo de los yazidíes fue como a perros. Porque, quieras que no, los cristianos y los judíos, para el Islam, somos uno de las religiones del libro. Y los cristianos son respetados, más o menos, pero son respetados, ¿no? Imagínate, y les echaron. En cambio, los yazidíes, por si la gente no lo sabe, es una religión, bueno, antiquísima. Mucho anterior que el judaísmo, mucho anterior que el Islam, mucho anterior que coge un poco de cada religión. Es que ellos adoran, yo no soy una especialista en religiones, pero sé que me explicaron que adoran un ángel caído, que algunos interpretan que es el demonio. Es una raza muy, muy cerrada, muy endogámica entre ellos. Y entonces para el Islam, los yazidíes no tienen dignidad humana ni siquiera, siempre ha pasado así. Y de hecho son muy pocos, y son solamente esta religión, esta raza solamente son propia de Irak. No hay yazidíes en el resto del mundo, igual que hay Islam en todo el mundo, o igual que hay cristianismo en todo el mundo, o judíos en todo el mundo. Esto es una propia religión y raza de allí. De hecho estaban casi como en una reserva cerca de la ciudad de Sinjar, en los montes del Sinjar e Irak. Hacían su vida allí, todo el mundo sabía que esa era la zona de los yazidíes. Ni pinchaban, ni cortaban, y ni hacían daño mal a nadie, tampoco. Hacían su vida. Pero claro, ocupaban una tierra y un espacio. En esta pretensión de convertir Irak en un estado islámico, sobraban también. Sobraban los chiitas, que es de su propia religión. ¿Cómo no van a sobrar los yazidíes, que eran considerados como perras? Y entonces la expulsión, el genocidio de los yazidíes, desde luego eso será reconocido con el tiempo como el genocidio armenio. Cuando llegaban a la ciudad, cuando tomaron la ciudad de Sinjar, a todos los hombres los separaron de las mujeres, y a las mujeres y a las niñas, en este caso sí que está confirmado, las usaron exclusivamente como esclavas sexuales. A los hombres, la mayoría les exterminaron, y a los niños también. Y entonces lo que hicieron fue, cuando vinieron, porque así me lo contaron ellos, los yazidíes, yo estuve en una comunidad, ya que me preguntas, de yazidíes en Irak, lo que hicieron fue subir a las montañas como perros, les disparaban como si fueran ratas, les disparaban por la espalda. Entonces salieron en estampida y subieron a las montañas, pero en cuanto bajaban de las montañas volvían a disparar. Era liquidar, era aniquilarlos. ¿Qué pasaba? Que estuvieron semanas largas en un monte a 50 grados y morían allí, y eran enterrados allí, y no tenían agua ni comida, comían árboles, comían lo que podían, y en cuanto bajaban les disparaban.
Y que me contó todo esto lo sé yo no porque lo haya leído, sino porque me lo contó un hombre yazidí que tenía 30 efectos de metralla, de 30 disparos en su cuerpo, que no sé cómo sobrevivió, ¿no? Y que fue un infierno lo que pasaron en las montañas de Sinjar, hasta que ya en un momento dado uno bajó más, y de allí fueron andando sin rumbo, no sabían por dónde ir, hasta que llegaron al Kurdistán, y entonces en el Kurdistán de repente vieron una hilera de hombres zombies, y la iglesia del Kurdistán les acogió y les dio cobijo y les dio también alojamiento, como al resto, ¿no? Y ellos reconocen que si no llegan a haber sido por los cristianos del Kurdistán, y los cristianos que habían oído, o sea, que eran los que habían sido desplazados, se pusieron a acoger a los que habían, porque había gente peor que ellos, que eran los yazidíes, los acogieron en sus casas, y así ha podido sobrevivir un pequeño grupo de yazidíes, ¿no? Y gracias a una parlamentaria yazidí que ese verano estuvo en el Parlamento iraquí, que dio la vuelta al mundo en un vídeo, que se puso a llorar diciendo ayudadnos porque mi gente está en las montañas todavía, porque fue unas semanas largas llorando, donde pues bueno, Estados Unidos empezó a tomar un poco de conciencia de lo que estaba pasando, y se envió ayuda, ¿no? para los yazidíes, y así les hemos conocido, así les hemos puesto en el mapa a todos, o sea que por un genocidio que, claro, pero ¿quién les defiende? ¿Quién da la voz por ellos si no tiene nadie? Porque aquí nuestros cristianos de Irak se fueron a Kurdistán, llamaron a la puerta y la iglesia de allí les acogió. Y la iglesia del Kurdistán, que estaba hasta aquí de desplazados, llamó a la iglesia del país de al lado para decir, oye, que estamos llenos. Y los cristianos de Occidente dijimos, oye, que hay que ayudar a los cristianos de Irak y de Erbil porque ellos tenían donde llamar a una puerta. Y siguen teniéndola. Y por eso la iglesia, pues en cualquier parte del mundo les ayuda. Pero es que los yazidíes no tienen a nadie más. Nos habla de la persecución religiosa, sino que nos acerca a la realidad, ¿no? de esa región en particular con el terrorismo. Pero según el último informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa que publicó este año, en el mundo hay 28 países donde se lleva a cabo todo tipo de abusos contra minorías religiosas, empezando por Cuba, pero los casos más relevantes se dan, o de más preocupación se dan, ¿no? en África, en Asia. ¿Dónde has tenido oportunidad? ¿Qué otros países has tenido oportunidad de visitar y ver de primera mano, ¿no? Esta persecución que sufren todo tipo de minorías? Sí. Lo que has dado en la diana, el problema no es la persecución, el problema es la falta de libertad religiosa, que es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18. O sea, nosotros hablamos de los derechos del niño, el derecho a una vivienda, que son derechos universales, derechos fundamentales. Pues en el artículo 18 está el derecho a la libertad religiosa de cualquiera, de seguir la fe en público o en privado, de convertirse, de cambiar de credo libremente, sin que eso sea penalizado por nada ni por nadie. Lo que pasa es que no se respeta. Y como ese informe de Estados Unidos, también está el informe de Open Doors, que lo lleva a cabo una organización protestante que tiene muchísima credibilidad, o el propio informe de ayuda a la Iglesia necesitada, la libertad religiosa del mundo, que presentamos cada 2 años en el mes de noviembre. Y en todos ellos, todos los informes que analizan la libertad religiosa en el mundo, todos van en la misma dirección. Hay luces de alarma y este derecho cada vez se incumple más a nivel global. El informe de libertad religiosa dice que el 60% de los países en el mundo se vulnera el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se ha dado más de la mitad. Hay países donde este artículo, este derecho de la persona se vulnera. Puede ser por intolerancia, puede ser por discriminación o puede ser persecución o exterminio, que es el último caso. Pero el que seas discriminado por tu fe también es una vulneración, ¿no? Entonces, lo que cuentan es que efectivamente en Oriente Medio ha habido casos puntuales y el yihadismo, este incremento de este islam radical en estos países está siendo cada vez mayor y entonces en consecuencia hay una vulneración.
pero en número de habitantes, el autor que mayormente vulnera o ataca la libertad religiosa en el mundo no es el yihad, no es la yihad, no es el islam radical o extremista. Es los estados totalitarios o aquellos países nacionalistas que pretenden imponer un modelo de país vinculado a una religión que tiene que ser la del país. Estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de Eritrea, en aquellos países donde el régimen es tan brutal, donde se intenta poner un modelo de Estado que no solamente vulnera obviamente el derecho a la libertad religiosa, que vulneran todos, pero en este caso todos los informes dicen el mayor agente que hoy por hoy en el mundo ataca la libertad religiosa, el número de población, no es la yihad, no es este islam radical. Hay países como que es imposible balbucear, prohibida la palabra Dios. Quieras que no, el islam y estas sociedades de Oriente Medio se puede, más, menos, pero hay países en el mundo donde es totalmente imposible. Entonces eso es otra de las razones, ¿no? de la falta de libertad religiosa en el mundo. Y yo, ya que me preguntas, pues sí, he estado en la India recientemente, donde es uno de los países que está clasificado como cada vez más como luces de alarma brutales respecto a la libertad religiosa. La India que nos llega aquí no es la India de lo que está pasando allí. Está imponiendo una visión teocrática, un modelo de país que en el fondo también discrimina. Ahí o eres hindú o lo tienes muy difícil también.